muchas gracias Aline, gracias por la presentación. Es un placer que me hayas invitado, que me hayan invitado a este capítulo de Educación Continua para agregar valor a la profesión de los ejecutivos y del coaching, ¿sí? Que de eso vamos a hablar. Específicamente hoy, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todos veo caras conocidas. ¿Cómo andan? Bueno, como dijo Liné, a ver, yo me certifiqué de coach hace muchos años, en el 2000, y automáticamente trabajé en organizaciones. Me especialicé en trabajar dentro de las organizaciones como coach. Y también trabajo afuera de ellas. Sí, ahora. Tuve 20 años contribuyendo al mundo de los negocios y justamente una de las herramientas muy importantes que trabajamos en cultura organizacional es incluir los diagnósticos. Y entre ellos elegí hoy conversar con ustedes sobre lo que es el feedback múltiple 360, que está orientado al ejecutivo, y las encuestas de diagnóstico que tienen que ver con clima y cultura. Veo que algunos de ustedes son coaches, estudiantes de coaches, otros no. Así que bueno, el objetivo de hoy es que ustedes puedan reformular su oferta de valor, que puedan distinguir más sobre el lenguaje de las organizaciones, que cuando vayan a su primera entrevista puedan hacer otra oferta, ¿no? Agregar valor a lo que la organización nos está pidiendo como profesionales y que hablemos su propio lenguaje. Porque nosotros no somos coaches, pero la idea es que cuando vayamos a esa entrevista podamos conversar y distinguir qué nos está pidiendo el cliente y hagamos preguntas que agreguen valor a esa entrevista, a esa primera entrevista. Ese es uno de los objetivos, ¿sí? El otro, por supuesto, es agregar valor como coach interno y externo también de la organización. Además de poder conversar sobre el mismo lenguaje de la organización, poder contribuir a su negocio. Y fundamentalmente hablar de estos dos diagnósticos y profundizar en ellos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tipo de diagnósticos que apuntan a diferentes perfiles, pero todos de la organización? Todo impacto en un sistema organizacional. Nosotros no podemos estar, la mayoría de nosotros, nuestros clientes, los clientes que tenemos, son ejecutivos, emprendedores, quieren emprender algún negocio, impactan en un sistema organizacional. Entonces, no podemos ignorarlos. No podemos ignorar el mundo en el que viven, y de eso quiero que conversemos. Vamos a hablar sobre la experiencia que tuve dentro de la organización, entrevistando coaches, y la verdad que en el mundo organizacional hay muy pocos que tenían este lenguaje que podían colaborar en su momento, por suerte ahora hay más. Entonces, por eso quiero contribuir al mundo también de nuestra profesión, para poder agregar más valor a las organizaciones y a los ejecutivos que hacen el negocio. Así que bueno, espero que lo disfrutemos. Voy a presentar en primera instancia qué son los diagnósticos. Vamos a navegar sobre el mundo de lo que es el feedback múltiple 360 y la importancia de la retroalimentación. Y luego vamos a cortar con unas preguntas porque vamos a pasar después a ver lo que son ejemplos de lo que son los diagnósticos de clima organizacional, que es otro tema, otro tipo de diagnóstico, para después ver también ejemplos y que ustedes me puedan hacer preguntas. ¿Les parece bien? ¿Están todos bien? ¿Somos 22? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, ¿cómo intervenir y agregar valor como coach? Punto fundamental en las organizaciones. ¿Y para qué sirven? ¿Qué son los diagnósticos organizacionales? Los diagnósticos nos sirven para poder tener una mirada de la organización, cuál es su cultura, poder conocer y analizar qué es lo que perciben las personas que trabajan dentro de la organización. A veces nosotros nos preguntamos cuando vamos a una entrevista si la organización tiene este tipo de diagnósticos. Pueden tenerlos o no, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de los que los tienen, pero también podemos formar parte de cómo diseñar un diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos preguntar a la organización para conocerla? Porque en toda organización las personas se relacionan, conviven. Si no tienen unas normas de convivencia, también los podemos ayudar en eso. Tienen procesos y procedimientos, pueden estar escritos o no, pero podemos colaborar en eso. Así que la idea es, a ver, ¿cómo perciben hoy estas personas la organización? De manera individual y de manera grupal. Analizar estos datos. Incluirlos es parte de nuestra gestión también cuando vamos a una entrevista.
si es que los tienen. Es una buena pregunta. Otro de los temas que no les dije que para mí es muy importante como profesional es tener la distinción hace que nosotros podamos preguntar. Si no lo distinguimos, si no sabemos que existe, no sabemos preguntar. Entonces esto lo que va a hacer es ampliar nuestro mundo de preguntas, preguntas que crean conciencia. Nuestra primera conversación. ¿Qué es lo que preguntamos? Nuestro cliente nos va a ver qué tipo de preguntas les estamos haciendo. No lo estamos coachando, estamos preguntando acerca de cómo se relacionan, cómo hacen las cosas dentro de esta empresa o esta organización. Descubrir problemas y áreas de oportunidad. ¿Cuáles son los problemas que podemos distinguir en los datos de los diagnósticos? O podemos llamarlo brecha, o este gap en la situación actual y deseada, y cuáles son las oportunidades que tenemos para poder intervenir. Esto nos da una visibilidad de dónde podemos agregar valor, y ver si para la organización es importante o no. No ir con un punto de ceguera, decir, ¿tienen diagnósticos, algo que nos muestre la situación actual de la compañía? Nos ayuda, nos permiten realizar mejoras o cambios en el desarrollo de la cultura. ¿Sí? Cuando hablo de cultura, siempre hablo la cultura como una forma en que conviven dentro de esa organización las personas. Para nosotros, la manera de relacionarse de las personas está directamente ligado a los resultados que tiene la organización. Es directamente proporcional. Entonces es muy importante aprender a mirar estos datos para saber cuál es la cultura actual y cuál es la cultura que desean la organización, ¿no? En estos diagnósticos. Facilitar mejoras o cambios en el desempeño y desarrollo del ejecutivo. El desempeño, hablamos de desempeño, cómo está gestionando su función este ejecutivo, dentro de las habilidades que le pide la organización, en este caso su jefe directo. Ahora vamos a seguir profundizando sobre estos temas, ¿no? Hay ejecutivos que no logran obtener sus resultados, le está costando desempeñarse de manera efectiva, lo pueden hacer mejor, pueden tener cambios en sus prácticas y conductas, en sus comportamientos. Entonces esto nos permite a tener esta visibilidad de cómo poder obtener estos indicadores e incluirlos dentro de nuestro proceso de coaching para lograr estas mejoras y hacerlas visibles también. Y cuando hablamos de desarrollo del ejecutivo, tiene que ver a si un ejecutivo, por ejemplo, necesita crecer, desarrollarse a otro nivel, a otra área, crecer en su función, en su nivel jerárquico dentro de la organización. Entonces, muchas veces a los coaches nos llaman para esto, nos llaman para mejorar el desempeño y el desarrollo de los ejecutivos. Ahí tenemos una gran fuente de trabajo y de posibilidad de agregar valor al mundo de los ejecutivos dentro de nuestra formación. Nos ayuda a profundizar la escucha de las personas que impactan directamente en el resultado del negocio. Además nos traen información de qué opinan estas personas de este ejecutivo o de esta organización. Podemos profundizar sobre esta escucha, podemos tomar estos datos y seguir preguntando aún más. Nos da la posibilidad de también tener focus group, de poder presentar una propuesta, cuando formulemos nuestra propuesta, agregar la posibilidad de ahondar mucho más acerca de qué están diciendo cuando nos muestran estos datos, ¿no? Las percepciones que tienen. Y siempre contribuyendo al negocio, porque los ejecutivos no son entes aislados, siempre están dentro de una organización, dentro de un sistema organizacional. Entonces, ¿por qué y para qué son importantes? Nos muestra la cultura de la organización, qué valoran y qué no valoran, y cómo se relacionan entre ellos, cómo hacen las cosas. Nos muestran esta coherencia de qué es lo que piensan y qué es lo que hacen, ¿no? Qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. Que muchas veces ahí es donde nosotros podemos detectar y preguntar sobre esta coherencia, esta línea de coherencia sobre lo que dicen que quieren lograr y lo que están haciendo para lograrlo. Y ahí tenemos mucho valor para agregar. Nos da una mirada de la organización y del ejecutivo. Fundamental lo que hablábamos. Y también definir situación actual y deseada, hacer preguntas. ¿Esto es lo que quieren? ¿Queremos seguir sosteniendo esto porque hasta aquí llegaron y está bien? ¿Logran el resultado que quieren? ¿O necesitan definir
un rumbo diferente que surgen de estos datos, de la organización, de los diagnósticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Muchas veces las organizaciones, no sé si ustedes conocen de esto, han participado, pero se enojan con los datos cuando hacen este tipo de diagnósticos, discuten con los datos y casi siempre se pelean con el que lidera este proceso. Y los datos es lo que hay, el tema es qué vamos a hacer con esto, qué interpretaciones, qué nos habilita. Entonces hay también una emocionalidad que acompaña a la organización para poder gestionar este tipo de diagnósticos. También ahí nosotros somos grandes contribuyentes, ¿no? Donde podemos preguntar y tomar conciencia desde qué emoción van a gestionar estos resultados y van a verlos. También la organización necesita su tiempo y ahí nosotros podemos ayudar en una primera etapa en que entienden cómo se pueden alinear de lo que están viendo a los grandes equipos, áreas o un comité ejecutivo. Primero empezamos por CEO, gerente general, comité ejecutivo de la primera línea. Y por supuesto esto que agrega valor a nuestra oferta y nuestras promesas. Si nosotros podemos tener un diagnóstico, no es lo mismo que si vamos a ciegas. Vamos a hacer algo que no sabemos por qué ni para qué, no tenemos en qué fundamentar nuestra propuesta. Tenemos quizás entrevistas con la organización, o con el ejecutivo, con el jefe, pero si tenemos toda esta información, vamos a poder reformular mejor nuestra oferta, acercarnos más a lo que el cliente quiere. Y no ser enlatados, que es lo que por lo menos a mí creo que los coaches somos maestros en esto, no poner enlatados, sino hacerlo al modelo que le sirva al cliente, que necesite el cliente, ¿no? Hacer preguntas que puedan crear conciencia y realmente sea una oferta a la medida del cliente, poder agregar valor y por otro lado cumplir con nuestras promesas, que no es un tema menor. La responsabilidad de cumplir lo que podemos prometer y lo que no. Dentro de estos procesos. ¿A qué nos animamos? Porque no todos estamos en el mismo nivel de decir, esto yo lo puedo hacer, yo puedo facilitar estos procesos o no. Entonces, estas herramientas que vamos a ver hoy nos va a dar visibilidad en dónde podemos intervenir y cómo. ¿A qué se animan? ¿Cómo poder agregar a su propuesta de valor? Bueno, vamos a entrar a ver, a hacer un zoom sobre lo que es el feedback múltiple 360. En todas las organizaciones, generalmente todos los años, hacen un proceso de evaluación donde evalúan si lograron los objetivos, los ejecutivos, las personas que trabajan en la empresa, y también cómo se desempeñaron mediante un modelo de habilidades o competencias. Entonces, lo hacen todos los años. El tema es que está comprobado que las empresas, cuanto más utilizan estas herramientas de retroalimentación de cómo hacen las cosas, impacta más en su propia gestión de los ejecutivos, en su profesión, en su desarrollo y desempeño, y también impacta en la organización, en sus equipos de trabajo y en el negocio. Hay grandes consultoras de recursos humanos que trabajan en este tipo de diagnósticos, en empresas en todo el mundo, y comprueban que las empresas que más trabajan, por ejemplo, Great Place to Work, ¿no? Empresas de un estilo de encuesta, las que más trabajan en procesos de feedback y retroalimentación impactan hasta 2 veces en el resultado del negocio. Trabajar en la cultura de la organización, una cultura de dar y recibir feedback, impacta hasta en 2 veces el compromiso y por ende los resultados del negocio. Está comprobado. Lo pueden ver, hay muchos ejemplos y resultados de diagnósticos que así lo muestran y también están anunciados públicamente, ¿no? Estos resultados. ¿Qué es el feedback múltiple? Nos sirve para... Es un diagnóstico que nos sirve para poder armar el propio plan de desarrollo personal de cada ejecutivo. ¿Sí? Es una herramienta para el autoplaneamiento del desarrollo de liderazgo. Nos da esta información. Nos permite entender mejor el comportamiento de otros para con nosotros. Yo participé de un proceso de feedback 360, en varios. Entonces, nos permite escuchar, entender
¿Por qué tenemos los resultados que tenemos? ¿Cómo nos ven? Y muchas veces las personas, los ejecutivos, no nos damos cuenta que los otros no nos ven como nosotros queremos que nos ven. Porque no se animan a decirnos, porque no tenemos ese tipo de prácticas, es mucho más específico, mucho más riguroso, de esta manera. No lo practicamos, entonces en muchos programas de formación de líderes me pasó que los ejecutivos dicen, para mí esto es una sorpresa. Yo pensé que este era mi estilo de liderazgo, que mi aporte a mi equipo era este. Y la verdad que veo que la diferencia es muy grande. Entonces, nos permite entender mejor. Y hay un tema que es muy importante para el ejecutivo y para nosotros como profesionales. Hacer un proceso de feedback múltiple 360 que tiene que ver cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven nuestro jefe o nuestros jefes, cómo nos ven nuestros pares que están en la misma jerarquía, nivel jerárquico de la organización, y cómo nos ven nuestros reportes directos, y tener toda esa documentación. En primera instancia, lo primero que pasa es, y que tenemos que tener en cuenta, es que es un golpe derecho al ego de cada uno, y de eso ninguno se salva. Entonces también ahí tenemos una oportunidad para trabajar en quienes van a recibir feedback y en quienes van a dar feedback. Directamente. Generalmente tenemos que acompañar, a facilitar en cómo reciben este informe y trabajar fundamentalmente el contexto del cual va a surgir todo este resultado, que es el contexto emocional. Y esto nos va a llevar un tiempo de conversaciones con nuestro cliente para poder focalizar, ¿no?, en que pueda recibir tanta información y armar el acuerdo de trabajo sobre las habilidades y todo lo que opinan las personas que trabajan con el ejecutivo. Fíjense, así se ve, ¿no? Así me vi yo cuando recibí un proceso de feedback, así me pasó cuando internamente la organización estuve liderando procesos de feedback múltiple 360, ¿no?, donde lo hacíamos una vez por año, y arrancábamos antes de capacitarnos en liderazgo a ver cómo nos veían, con mucha información. Entonces, primero me evalúo sobre un mismo modelo de competencias que tiene la compañía, o no, puede que no lo tenga y tome uno para hacerlo, ¿sí? Uno que pueda sugerir una consultora especialista en estos temas, ya que generalmente en estos procesos se contrata una consultora especialista en procesos de feedback múltiple. Entonces, dentro de este modelo de competencias yo me evalúo y me evalúa mi jefe directo, mis pares dentro de la misma jerarquía y mis colaboradores, ¿sí? Ahora, veamos, ¿cuántos? ¿Todos? Porque hay personas que tienen muchas personas, su tipo de trabajo de esta manera se ve más de 50 personas. O quizás el ejecutivo las elige de acuerdo a si yo me llevo bien con esta persona o no, qué tipo de relación tengo, si somos amigos. Entonces acá también hay un trabajo previo que es cómo elijo las personas que me van a dar feedback. ¿Son las personas que realmente impactan en los resultados que tengo yo con los objetivos y las metas que tengo este año? ¿Realmente son esas personas? Porque muchas veces no ponemos esas personas porque sabemos que no tenemos una buena relación, no estamos teniendo buenos resultados. Entonces acá es donde internamente, un coach interno puede ser, tiene el trabajo también de poder habilitar a qué personas o alguien de recursos humanos y el jefe de esta persona en conjunto con el ejecutivo puede hacer un trabajo de cuál es su árbol de relaciones, su mapa de relaciones que le va a dar feedback. Vamos a elegir cuáles de estos pares son líderes de opinión para el que le den feedback o que me den feedback, ¿no? O a cada uno de ustedes si estamos en un proceso múltiple 360. Entonces los elegimos en conjunto. Es un proceso en sí mismo, elegir a las personas que van a dar feedback. ¿Cuáles de mis colaboradores? ¿Todos? ¿Tengo 10 reportes directos? ¿Pongo a los 10 o pongo a 6? Generalmente, en el caso mío, hemos puesto todos los reportes directos. Algunos han puesto reportes indirectos, algunos han puesto a su asistente personal, otros no. Entonces, esto también es un tema que para que salga bien este tipo de información y que sirva, hay que trabajar y gestionar sobre una previa, que es cómo conformamos este mapa de relaciones, que tiene que impactar directamente en los resultados que queremos lograr. Y tener en cuenta que generalmente elegimos con quienes me llevo bien, y en muchos casos nos pasó que dejamos afuera a las personas que tenemos que coordinar acciones y no las incluimos. Entonces también ahí es darle visibilidad,
dónde estoy parado dentro de la organización y cuál sería mi equipo para esto, para lograr estos resultados. ¿Mm? ¿Cuál es el rol del coach interno? A ver, yo voy a presentar coach interno y coach externo. ¿Por qué? Porque mi rol durante muchos años fue de coach interno. Esto no necesariamente fue que yo tenga la función de coach interno como puesto, ¿sí? Puede ser una persona que esté dentro de recursos humanos, de desarrollo organizacional, que sea un líder de un equipo, un gerente, un director. En mi caso, yo gestioné, teniendo la formación de coach muchos años, como gestión del cambio y como gestión de la cultura corporativa, formando a líderes y alineándonos dentro de mismas habilidades y competencias. Entonces, mi función fue desde este lugar y agregué mucho valor. Y creo que muchos de los que trabajan dentro de las organizaciones lo pueden hacer y tener visibilidad de dónde podemos intervenir los va a ayudar muchísimo a facilitar este tipo de procesos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Seleccionamos y contratamos a los proveedores. Diferente de lo que es un seleccionador. ¿Por qué necesito un coach para trabajar dentro de un proceso de coaching ejecutivo? ¿Qué es lo que voy a estar viendo? Esto va a impactar en los resultados de la organización y del ejecutivo. No es lo mismo un consultor que un coach. ¿Por qué en ciertos casos voy a contratar un consultor que es especialista en la toma de encuestas de feedback múltiple, por ejemplo? Entonces sé que va a cuidar el anonimato de las personas, porque generalmente lo que se pide en este tipo de procesos es que se cuide el anonimato, no importa si quién dijo esto, ¿no? Sino, a ver, ¿cuál es la información? El foco no es quién dice esto de mí, que muchas veces nos aparece en el proceso de coaching, donde el ejecutivo nos dice, yo sé quién dijo esto y no lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué hacemos ahí? También, si está dentro del mapa de relaciones que impactan los resultados del ejecutivo. Entonces, contratamos a estos proveedores y demostramos también estos resultados trabajando con un consultor, con un psicólogo, con un mentor, con un mediador o con un coach especialista en coaching ejecutivo o en trabajar este tipo de procesos. ¿Mm? Prepara a las personas que van a recibir feedback, esto que les decía. La persona que va a recibir feedback, no podemos decirle, mira, vas a estar dentro de este proceso, mandarlo por mail 20 veces y decir, yo ya se lo comuniqué. Eso no es comunicación, eso es informar. No sabemos qué le pasa, si quiere, si puede, en qué momento está, una alineación con el jefe, una comunicación también con su equipo. Entonces se ocupa de tener reuniones para que este resultado y este proceso realmente le sirva al ejecutivo y que entienda para qué es. Y que lo reciba como un regalo, como un tesoro, porque lo que lo va a ayudar es a mejorar su performance. Es una herramienta de desarrollo, no es una herramienta para saber si te quedas o te vas de la empresa, de desarrollo, ni tampoco se utiliza para ver si aumentamos las compensaciones o los premios. Tiene que ir, la sugerencia es que vaya separado de este tipo de procesos, por experiencia, ¿no? Que sea una herramienta de desarrollo personal. Otro tema fundamental, capacita a las personas que van a dar feedback. Hay muchas personas, y me pasó con directores, con gerentes generales de empresas, que me dicen dar feedback es decir, o retroalimentación de cómo trabaja, es decir, yo lo hago siempre. Digo, mira, esto lo haces bien y mal, esto no me gusta, hacelo mejor. No me gusta el detalle que me presentaste es esto. Tenés que mejorar tu comunicación y tu trabajo en equipo. Todo lo que escuchamos, ¿no? Es un lenguaje que escuchamos todo el tiempo. Entonces, el tema es, ¿dónde estás viendo que pasó esto? Durante este último año, este periodo. Puede ser este último año, estos últimos 6 meses, que tienen que estar incluidos en la comunicación. ¿Vas a dar feedback a esta persona sobre los últimos 10 años, 5 años que le reportaste? Entonces tiene que estar alineado en este tipo de cosas que incluimos cuando vamos a capacitar. ¿Cómo se utiliza la herramienta? ¿Qué es lo que se espera? Escuchar qué es la importancia de quién va a dar feedback, lo que le pasa, sus miedos a tener este tipo de conversaciones que son también para decir lo que piensan, el tema del cuidado de la confidencialidad.
Entonces sí, muchas consultoras me preguntaron, pero ¿cómo vas a capacitar a 500 personas? Sí, me voy a tomar el tiempo para hacerlo, porque yo sé que el resultado de esta retroalimentación va a ser mucho más enriquecedora para el Ejecutivo, porque le va a dar acceso, porque va a estar puntualizada, porque va a estar dada con amor, porque va a estar focalizada en los resultados del negocio y de la organización, y no de mi relación personal y desde mi amistad. Entonces, realmente esto lleva mucho tiempo y son reuniones de capacitación para decir lo que piensan, cómo dar esta retroalimentación. Y además también poder poner cómo lo puede mejorar, dar acceso a cómo lo puede mejorar hacia el futuro. Entonces, una vez más, como coach dices, ¿cómo opinás? ¿Qué es una opinión tuya? No es la verdad, dado que vos viste lo que vistes en un tiempo que tiene que ver con el periodo que vamos a evaluar o que le vamos a dar feedback a este ejecutivo. Y cuidar esos espacios, para cuidar a quien va a recibir este feedback y también a quien lo da y lo sepa hacer, porque tiene que ver, impacta directamente en el negocio, ¿no? Y en las relaciones. Y tenemos que cuidar esto. Lidera los procesos de comunicación estratégica, esto que les venía diciendo. No es lo mismo comunicar que informar. Comunicar estratégicamente es a los sponsors del proyecto, los que quieren que la compañía y los líderes pasen por este tipo de procesos, porque lo valoran, a los ejecutivos y a los equipos de trabajo también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo evalúan? ¿Lo evalúan porque está por ahí de la empresa? ¿Para qué es? No podemos descuidar esto. Y yo, como vengo mucho desde la formación de comunicación, también reformulé mucho mis ofertas, incluyendo todo lo que tiene que ver con conversaciones inteligentes y con comunicación dentro de las organizaciones. Que muchas veces dicen falta de comunicación. ¿A qué llamamos falta de comunicación? ¿Cómo nos aseguramos de que este proceso, de manera comunicacional, sea efectivo? ¿Mm? Entrega el reporte de los resultados a los ejecutivos. ¿Cómo hacemos? Viene la consultora, entrega los informes, va, los tira en la mesa. Qué cuidado. Bueno, los recibe también y el coach interno tiene una reunión con el ejecutivo y los entrega. Fundamental, porque hay un proceso de confianza, una relación interna que es su función justamente, ¿no? Como para asegurar también que funcione. Y coordina las reuniones con el coach seleccionado. Muchas veces escuchamos a muchos ejecutivos que nos dicen, me tocaron la puerta de mi oficina, si es que hay puerta, ¿no? Porque puede ser un open space, y me dijeron, hola, ¿qué tal? Yo soy tu coach. Y vengo a trabajar sobre el tema, los resultados de tu feedback, o sobre el diagnóstico. Me contaron la experiencia y dijeron, mira vos, qué bien. ¿Qué va a pasar ahí? Hay una gran posibilidad que se genere resistencia. Entonces, una vez más, tener la distinción de este tipo de cosas nos va a hacer que tengamos otro tipo de resultados y de cuidado. Cuando hablamos de cuidado de las personas, quizás las organizaciones no lo ven y podemos preguntar este tipo de manera de hacer las cosas que puede ayudar o facilitar este tipo de procesos, ¿sí? Enriquecer aún más a la organización y a los ejecutivos. Entonces, estas reuniones, también en el momento de seleccionar, cuando seleccionamos, también las preguntas son hacia el coach, ¿no? ¿Te gusta trabajar más con áreas que son más administrativas, más duras? ¿Te gusta más trabajar con áreas que son blandas, que pueden ser de recursos humanos, de marketing, de comunicación, institucionales? ¿No? ¿Qué experiencia? ¿Qué preferís? Y también veía los estilos, ¿no? Un estilo que sea más fuerte, diferentes estilos de coaches, que puedan acordar, que tenga que ver con el estilo del ejecutivo. Entonces, también nos aseguramos el resultado de este tipo de procesos. Y recibe documentación de fin de procesos de coaching. A ver, nosotros pedimos documentación. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Hay planillas de seguimiento? ¿Qué fue lo que pasó? No pedimos que nos cuente todas las conversaciones de coaching, ¿no? Si contratamos un proceso de 10, por ejemplo, de 12 conversaciones, pero sí pedimos que estas habilidades que se acordó con el jefe, con recursos humanos, en trabajar porque surgían de este diagnóstico, sean las que realmente se hayan gestionado y qué indicadores nos van a mostrar durante todo este proceso por lo cual van teniendo resultados y qué tipo de resultados.
y los incluimos en la historia del ejecutivo, porque el día de mañana no estamos y tenemos que tomar decisiones, entonces tiene que estar en un historial de este ejecutivo. Participó, no trabajó con el coach, no fue a las reuniones, no avisó, o sí, como el caso que les voy a mostrar ahora, ¿no? Un caso puntual de cómo hemos trabajado con un resultado positivo. El coach externo coordina las reuniones con el ejecutivo, y esto no es menor. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Una vez por semana, cada 15 días, ¿en qué horario? ¿Con qué periodicidad es fundamental? ¿De qué manera? ¿Modalidad online? ¿Personalizada? Por ahí la compañía nos dice que tiene que ser personalizada y que van a haber oficinas especiales para esto durante días y horas. Entonces, coordinar estas reuniones con el ejecutivo es lo primero, una de las primeras cosas que tiene que hacer, ¿no? Porque después dicen, bueno, no quede ninguna reunión, no hay un cronograma, no hay compromisos de ambas partes, entonces es a qué hora, en qué lugar y con qué periodicidad nos vamos a juntar y modalidad. Presenta documentación con la que van a trabajar. Nosotros pedimos documentación. Hay un acuerdo de coaching, hay un plan de acción, por él la podemos coordinar internamente con la compañía, ¿sí? El entregable. Y trabajamos mucho con los indicadores. Esto de dónde lo vamos a ver. Ir a hacer un seguimiento de dónde vamos a ver el avance o los desvíos de este proceso de coaching ejecutivo. Define en conjunto con el jefe y el ejecutivo las competencias necesarias para incluir en el proceso de coaching. ¿Vamos a incluir todas o vamos a incluir algunas? ¿Cuáles son esos resultados? Por ahí dicen, no, necesitamos incluir para este ejecutivo estas habilidades y estas otras no. Porque es un tema organizacional, un tema que necesitamos resolver en la compañía y para nosotros es realmente importante. En este momento, con esta cantidad de reuniones contratadas con el coach, necesitamos trabajar sobre estas habilidades, ¿no? Entrega la documentación acordada al finalizar el proceso de coaching. Muchos coaches nos dicen, yo no entrego nada. Ahora voy a conversar con ustedes y voy a ver de estas reflexiones que están haciendo y si tienen preguntas. Pero a mí me pasó que muchos decían, yo no entrego nada. Y entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Sobre qué trabajaron? Esto es fundamental. ¿Cuál es la documentación con la que trabaja el coach? Y esto también es la definición de por qué contrato a un coach y por qué no a otro. Entonces, ¿por qué ustedes y no otro coach? ¿Qué es lo que está mirando la organización? ¿Mm? Se reúnen casos que el sponsor del proyecto de recursos humanos así lo requiera. ¿Sí? Si bien hay una reunión entre el coach, el cliente y el jefe para poder acordar sobre esas habilidades y darle visibilidad en qué temas van a trabajar en este periodo, ponerse de acuerdo, si recursos humanos requiere juntarse con el coach, en la mitad del proceso también tiene que estar disponible, ¿no? Conversar cómo va y también con su cliente. Tiene que por lo menos dejar claras cuáles son las reglas. ¿Mm? Se compromete a trabajar sobre los resultados que surgen de Feedback Múltiple 360. ¿Por qué pongo esto? A veces trabajan sobre, por ejemplo, les voy a decir algo, sobre que el cliente, el ejecutivo dice que se quiere ir de la organización. Muchas veces nos ha pasado que cuando empezamos a trabajar sobre la cultura, definir y demás, el ejecutivo define que se quiere ir. Entonces quiere trabajar eso con su coach. El compromiso es que trabaje sobre los resultados de Feedback Múltiple 360. Y esto tiene que ver con una ética profesional. Y como les decía, cumple con las promesas iniciales, qué promete y qué no. ¿Mm? Bueno, ahora voy a mostrar ejemplos de cómo se ve, cómo se vería. Fíjense, algunos ejemplos. ¿Qué sería esto? Acá tenemos algunos ejemplos de los gráficos. Los reportes de Feedback Múltiple 360 se agrupan por pares, se agrupan por colaboradores, ¿sí? Siempre y cuando se respete una línea como para, justamente que tiene que ver con el anonimato de las personas, ¿no? La confidencialidad, las promesas que hacemos como organización. Entonces, si el grupo es de 5 o 6 personas, se agrupan los pares de 6 personas. Si no llega a ese grupo, se unen en conjunto con los reportes directos, ¿no? Pero respetamos esto. Entonces, mostramos la línea de cuál es el resultado de todas las habilidades, fíjense, todas las habilidades de la compañía, esto es un ejemplo,
puede ser conciencia del rol, meritocracia, desarrollo de personas, gestión de equipos de trabajo, calidad de trabajo, iniciativa, desafío, ¿no? Depende las habilidades y las competencias, el modelo de competencias que tenga la organización. Y sobre esto van a dar retroalimentación. El jefe directo, que por supuesto nunca es confidencial, puede haber un jefe que sea directo y otro funcional, ¿no? A la casa central, depende de la organización. Que ese no es confidencial, ¿no? Lo van a tener, de hecho, la reunión con el coach o con el ejecutivo antes. Y también se agrupa cómo dar promedio total de los ejecutivos que pasan por este proceso. Comparamos. Estas habilidades, ¿cómo es este promedio? O sea, estoy por debajo o por encima. Mi autoevaluación, ¿cómo me autoevalúo? ¿Por debajo del resto o muy por encima? Cuando vemos el plan de acción, va a ser diferente lo que vamos a trabajar con un ejecutivo que con otro. Entonces, esto es lo que le digo que un diagnóstico nos da visibilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís cuando te ves que te evaluás por debajo o por encima, por ejemplo, ¿no? de estos resultados? Este es el primer gráfico que nos muestra así, a grandes rasgos, los resultados agrupados. ¿Mm? Después los abrimos más, son reportes de muchas hojas, pero les muestro algunos ejemplos, que es por competencias, acá está mostrado, por competencias, abierto cómo lo evalúan el grupo promedio, cómo se evalúa él, en referencia a sus reportes directos, y cómo sus pares y su jefe. Entonces acá hay mucho análisis también para tomar decisiones de qué es lo que se va a trabajar. Otro ejemplo de feedback múltiple, de los reportes, de cómo los mostramos, es todos los comentarios están ahí, todos. Las fortalezas y las oportunidades de desarrollo, que es lo que decimos en las capacitaciones, cuando conversamos, la manera de dar feedback. ¿Dónde lo estás viendo? Cuanto más puedas dar acceso a tu jefe o a esta persona que está pidiendo feedback, a tu par o a tu colaborador, más enriquecedor va a ser el momento de armar el acuerdo para trabajar con el coach, ¿sí? Y además acá es otro ejemplo de cómo, por ejemplo, una habilidad, una competencia de la compañía para trabajar, que puede ser conocimiento del negocio y de la industria, como puede ser comunicación o gestión de equipos de trabajo, se abre en observables. Para esta compañía, ¿qué significa conocimiento del negocio? ¿Qué significa comunicación? Entonces acá están los observables. Por ejemplo, comunicación, podemos poner 3, 4 observables, uno de ellos puede ser, se reúne con su equipo de trabajo para comunicar los objetivos y las metas del año. ¿No? ¿Cómo lo ven? Y esto está siempre en nunca, casi nunca, siempre, o sea, ¿en qué nivel está? Y esto es más o menos, son 4 ejemplos del reporte diferentes de cómo vamos haciendo zoom de todo un informe que tiene muchos datos para poder armar el acuerdo con el jefe del ejecutivo de qué es lo que va a trabajar en este momento para subir al siguiente nivel o para mejorar su desempeño. Un ejemplo de plan de desarrollo personal. Les voy a mostrar un ejemplo real. En este caso tenía que ver con una gerente que necesitábamos que se desarrolle al siguiente nivel, que sea un director de relaciones institucionales. Entonces, pasó por este proceso, ¿no? Fueron por grupos de 25 líderes que iban pasando por estos procesos y recibíamos los reportes y contratábamos coaches externos para que trabajen en este tipo de procesos, que nos acompañaron en este proceso durante 4 años. 4 años contratamos coaches que fueron siempre los mismos, porque hicimos acuerdos y reglas de cómo íbamos a trabajar con estos proveedores y cuál era el rol de cada uno, ¿no? En este caso, esta persona, que el objetivo en este proceso que se definió era crecer y desarrollarse en su categoría. En el acuerdo lo que se escribió era cuáles son los objetivos que definimos y que surgen de las necesidades de la organización, que
el exponente era el líder, el jefe directo, y toda la información que tenía, ¿no? Como para trabajar este tema. Crecer y desarrollarse en su categoría, pasar de gerente a director. Encontrar cuadro de reemplazo para esto. ¿Quién la iba a reemplazar? No lo tenía, no podía pasar a una nueva función y dejar una posición vacante. Si hablamos de líder, un líder siempre tiene que tener un cuadro de reemplazo, por lo menos en el modelo de esta compañía y de muchas que quieran crecer, ¿no? Formar a otros para que sean mejores que nosotros. En este caso era, bueno, cómo valoramos la meritocracia interna de la organización. Trabajemos en esto. Desarrollar un equipo comprometido, proactivo y de alto rendimiento. En quién poder delegar. Ser referente para el afuera, ¿no? Públicos de opinión. Como era un gerente de relaciones institucionales, era muy importante que mejore estas habilidades, que lo tomen como referente, más aún de lo que estaba haciendo hasta el momento, que ponga foco un poco más hacia el afuera, hacia la comunidad, el gobierno, prensa, accionistas de la empresa, políticos, bueno, comunidad en general, ¿no? Vecinos. Entonces era un tema para trabajar de manera urgente y que además había recibido feedback en fortalezas y oportunidades de mejora, las dos cosas, ¿no? Entonces de ahí surgen estos objetivos. Queremos que este líder se desarrolle, necesitamos un coach que nos facilite para que este ejecutivo pueda tener estos resultados, ¿no? Que trabaje en la facilitación de la obtención de estos resultados. ¿Qué habilidades se definieron trabajar? Habilidades que tienen que ver con la organización. Comunicación, visión, gestión de equipos de trabajo, desarrollo de personas y liderazgo de equipo. Estas eran habilidades que la organización valoraba, que era su propio modelo de competencias de liderazgo y de gestión. Entonces, queremos que trabaje sobre estas habilidades porque impacta directamente en el negocio. ¿Cuáles eran las metas? ¿Qué cosas salían del feedback múltiple? Generalmente que se repetían varias veces y que impactaban en lo que querían gestionar dentro de la organización, el crecimiento de este ejecutivo. Ser paciente, dejar que otro diga lo que tenga que decir, se enojaba, no era muy reactiva. Era un tema que claramente la gestión de emociones no tenía que trabajar, entender que el otro puede tener un punto interesante que decir, que no siempre tenía, la verdad, ¿no? Era un tema, escuchar los diferentes puntos de vista que no tenía en cuenta, saber decir que no y mantenerse firme fundamentando su punto de vista en las situaciones que eran necesarias, ¿no? Y el punto de vista y el del negocio, defender el negocio. Pasaba a ser un director que no puede perder su punto de vista no solo dentro de su área internamente, sino del negocio y el impacto que tenía. Y capacitar a su equipo para empoderarlos y poder delegar. Me acuerdo que tuvo que hacer cambios también en el equipo este ejecutivo dentro de su proceso de coaching. Los indicadores, para definir, cuando nos hablan de indicadores y dicen, ¿qué hablas cuando hablas de indicadores, no? Lo observable. En este caso, el indicador era tener el cuadro de reemplazo. Por eso me acuerdo que, bueno, hubo un cambio, se trabajó sobre eso y tuvo que encontrar su cuadro de reemplazo. Lo que surgió que dentro del equipo que tenía no había alguien que la pueda reemplazar. Y también llevó su tiempo, ¿no? Trabajar en esto. Lograr que le den la recategorización dentro del proceso. ¿Cómo iba a ser para lograr esto? Este era el indicador. Tener un buen feedback de los stakeholders, que los stakeholders son los líderes de opinión, o sea, lo que hablamos de la comunidad, los accionistas, los sindicatos, los vecinos, los empleados internos, ¿no? Y todo lo que era prensa, políticos, tener un buen feedback. O sea, era bastante ambicioso este acuerdo. Y que la llamen siempre internamente para tener sus reuniones, o sea, que le incluyan en todas las reuniones de comité ejecutivo. De los negocios fundamentalmente, porque era un holding que tenía diferentes negocios. Es un holding. Entonces, esto fue el acuerdo, cómo quedó. Y esto era lo que teníamos lo que el coach, ¿no? Un modelo, donde el coach al finalizar dice, bueno, ¿cuánto de esto se logró? Y no podemos, lo que yo digo, mentir o decir creemos que se logró, tengo un pálpito que, y dibujarlo, lo que diríamos acá. Realmente eran indicadores claros para todos, o sea, lo que teníamos que lograr es que esta persona pueda
ser recategorizada, ¿no? Y tener esto, era bien visible para todos, para el ejecutivo, para el jefe, para la organización y todo ese equipo. Todo esto fue lo que estuvo trabajando con un coach que contratamos y que surgía de un proceso de feedback múltiple, ¿no? Y de las necesidades de la organización. Este ejecutivo logró todo, fue muy, muy positivo. Es real, es director de relaciones institucionales de una compañía y, por supuesto, se hizo seguimiento y mantenimiento de los resultados. Cómo hacerlos sustentables en el tiempo. Una vez que se terminó de trabajar sobre todo este proceso de coaching ejecutivo, tener reuniones de seguimiento, volver a tener un proceso de feedback múltiple 360 y fundamentarlo con hechos. ¿Qué hacía esto? Ante una cultura de meritocracia, que era uno de los valores de la empresa, la organización fundamentaba su meritocracia, el mérito propio, que lo lograba, ponía a disposición del ejecutivo un profesional para que facilite estos resultados, que lo ayude a lograrlos, y a la vez impactaba en la cultura de la organización, en uno de los valores de la cultura organizacional y un comportamiento que era: somos meritocráticos. Las decisiones las tomamos por la meritocracia de nuestros líderes, las personas que trabajan en la organización. Cuando alguien tiene un ascenso, es por mérito propio, porque muestra estos resultados, porque es protagonista de estos resultados, ¿sí? Entonces ya no era una cultura de dedocracia, de elegir porque me gusta, porque soy amigo, o porque tengo, que son todas cosas que escuché, una corazonada, un pálpito, tengo buena onda, buena relación. Entonces, también acá es cómo se fundamenta una buena práctica de cultura en coherencia, ¿no? Coherencia entre lo que dicen, piensan y hacen. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos a ver. Antes de pasar a esto, me gustaría dejar de compartir y ver hasta acá si tienen preguntas. Aline, si me podés ayudar. Preguntas sobre feedback múltiple 360, algo que me quieran repreguntar. Sí, acá tenemos alguna pregunta. Gerardo pregunta, ¿cuánto duró este proceso, Sandra? Bueno, bien. Este proceso duró, en primera instancia, un proceso de 12 encuentros, ¿sí? Que se definieron, me acuerdo que no se definieron para todos igual. La cantidad de sesiones depende del caso que tenían que trabajar. En este caso se definieron 12 sesiones que tenían que ver con trabajar el acuerdo, vieron que era bastante ambicioso, ¿no? Y un tiempo, creo que fue 4 o 5 meses de trabajo, donde incluyeron reuniones con el jefe directo y con el sponsor del proyecto, porque en este caso era un desarrollo importante de la organización, ¿no? Todos son importantes, pero era con públicos externos, la imagen de la empresa, así que llevó su tiempo. Y también se hizo un mantenimiento, se volvió a tomar un feedback múltiple 360 de esta persona, para hacer visibles los resultados también, y también se contrató al mismo coach que trabajó, porque la verdad que hizo un trabajo excelente, excelente, siguió trabajando con nosotros muchísimos años, para que retome los temas que surgían y hacer mantenimiento y ajustar estos puntos para seguir desarrollándose. En este caso ya no era desarrollo, sino para mejorar su desempeño aún más en el tiempo, hacerlo sustentable en el tiempo. Ahora, también nos pregunta que si quisiera hacer un taller de feedback a los trabajadores, ¿qué dinámica de apertura aconsejarías que haga? A ver, yo te digo cómo lo hice. Trabajé profundamente sobre indagar la importancia de decir lo que piensan, de concientización. Fue conversacional, no hice una dinámica lúdica, no utilicé algo hago como sí o una metáfora. Fui directamente a conversar como coach sobre esos temas. Hice preguntas que crearan conciencia, que ampliaran, exploraran el mundo de quién iba a dar feedback
y de cómo las expectativas que tenían con respecto a estos procesos. Por eso digo que eso lo hace solo un coach interno. Realmente agrega muchísimo valor. Las preguntas, a mí me preguntaban, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo hacen las consultoras que venían haciendo muchos de estos procesos en otras organizaciones? Y yo decía, yo no me privo de este tipo de reuniones porque son sagradas, porque realmente el resultado se veía y lo podían ver las consultoras que tenían experiencias en empresas que lo hacen y que no. Entonces, conversaba, era como un team coaching. La dinámica era team coaching. Podíamos hacer role-playing, podían traer las preguntas, yo indagaba y mostraba también la importancia, ¿no? La importancia de hacerlo de una u otra manera. Trabajaba sobre el compromiso de cada una de las personas. No lo hacía con las 500 personas. Hacía una reunión detrás de la otra, me acuerdo, días completos, me acuerdo era de 2 horas, y además no lo hacía una vez. Los procesos de feedback era como la herramienta para la organización, para el desarrollo. Nosotros en ese momento habíamos entendido que realmente podíamos medir los resultados dentro de la empresa. Es un proceso que lleva su tiempo, como toda cultura que quiera hacerse un cambio o implementar. No es algo que es de hoy para mañana. Lleva su tiempo, porque es cambiar un modelo mental. Y sobre todo cuando estamos hablando con muchas personas que vienen a opinar diferente, ¿no? Yo me acuerdo que había personas que decían, qué bueno este momento, por fin implementan esto y voy a poder decir lo que opino, lo voy a matar. Créanme, se los digo en la máxima exposición. Y otros que decían, ¿cómo yo le voy a dar feedback a mi jefe? Él me tiene que dar retroalimentación a mí. Porque culturalmente, esto me pasaba en áreas de seguridad, por ejemplo, en seguridad, vienen con una cultura, una subcultura, ¿no? De respeto, orden, de una línea, un orden de que es mi jefe a mí, yo no puedo opinar esto de mi jefe. Y tuve que trabajar muchísimo con las personas que trabajan en estas áreas de seguridad. Esto es la escucha, ¿no? La escucha de nuestra como profesionales, en darnos cuenta que las inquietudes dentro de una empresa y subculturas son diferentes. Y ahí aprendemos un montón, un montón. Sandri, también nos pregunta Silvana si existe un formulario que ejemplifique este proceso, el feedback múltiple 360. El formulario el feedback múltiple 360 es un reporte de 30 hojas, ponele, más o menos, un poco más, un poco menos. Es un reporte. Yo les mostré 2 slides que tiene 4 ejemplos, ¿vieron? Un ejemplo de comentarios generales, un ejemplo de cómo se ve un gráfico de las habilidades y después de los observables de cada habilidad. Pero lleva mucho porque también piensen que por ahí son entre, no sé, puede ser 10, 15, yo he tomado hasta 25 personas que le dan feedback a este ejecutivo. A veces había listas de 50 que las teníamos que reducir a menos, porque era una barbaridad, a ver cuáles eran estas personas que elegíamos por grupo. Entonces, el tema es, que es, en este caso es un reporte muy grande, que lo entregamos sobre el cerrado, y yo le mostré 4 slides. Ahora, ¿podemos hacer un feedback múltiple entre casa? ¿Crearlo y diseñarlo? Sí, se puede hacer. Yo les estoy mostrando un proyecto de una gran organización, que es generalmente lo que yo quiero mostrar, como para que tengan el estándar, uno de los estándares más completos, y después esto se crea. Se crea con el ejecutivo que los pueda contratar. ¿Qué preguntas le harían? ¿Tienen un modelo de competencias? Si no lo tienen, lo podemos crear. Y podemos empezar a trabajar en esto, pero un montón como coaches, con una gran diferencia. Con una gran diferencia que tiene que ver con nuestra escucha, que tiene que ver con detectar estos observables que fundamentan las opiniones y que tanto faltan en las organizaciones, en el mundo de los ejecutivos, donde creen que las opiniones son hechos concretos, son verdades. Entonces hay mucho, mucho para agregar valor a las empresas, en las personas que trabajan en las organizaciones. Como en todos, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos focalizando en procesos organizacionales.
¿Alguna otra pregunta? El proceso. En cuanto al ejemplo de acuerdos, sí tenemos, nosotros trabajamos con acuerdos. Yo les mostré un ejemplo de definición de objetivos, indicadores, habilidades. Otros trabajan con plan de acción, donde ponen las habilidades que tienen que trabajar, las competencias, los observables, las tareas, las acciones, los compromisos. Cada uno arma su propio plan de acción con observables concretos, indicadores. En este caso, nosotros externamente tenemos un modelo. Pero eso es lo que prometemos, ¿no? ¿Qué prometemos a la organización? ¿Trabajar sobre qué? Sandra, ¿Alguna otra pregunta? no, por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, no, sí, acá aparece una pregunta de Tomás que dice si elegías líderes de áreas o por mapeos para elegir quiénes eran los que daban el feedback. Hola, Tommy. Lo elegíamos por la fórmula R igual a R, que se los digo a todos. Relación igual a resultados. ¿Cuáles son esas relaciones que van a impactar en los resultados de este ejecutivo? ¿Cuáles son esas personas con estos objetivos y estas metas que tenemos este año? ¿Cuáles son esos vínculos? Desde ese lugar se elegían a las personas. ¿Mm? Esas personas que tienen que relacionarse, que cuando hacemos el mapeo de los que van a impactar en los resultados, tenemos que, estos son los resultados que tenemos actualmente con estas relaciones. Si queremos cambiar los resultados y tener otros, entonces, ¿cuáles son las relaciones que tenemos que construir para que contribuyan a los resultados del negocio? ¿Está? Nuestra fórmula mágica. Bueno, podemos continuar, como vamos, ahora vamos a pasar, wow, estamos con un horario. Voy a poner la presentación. Ahora vamos a ver diagnóstico de clima organizacional, ejemplos, ¿sí? Para esto les voy a mostrar un primer cuadro como para poder orientarnos. ¿Qué hablamos? ¿Qué trabajamos cuando trabajamos sobre feedback múltiple y encuesta de clima? Fíjense, el enfoque en el feedback múltiple 360, como vimos, es el desarrollo del ejecutivo, desarrollo de desempeño. Es individual, por persona, uno a uno, siempre. Cuando hablamos de feedback múltiple 360, vamos a trabajar con el ejecutivo. Si bien impacta a la organización, porque no está aislado, siempre impacta en el sistema organizacional. Nuestra gestión como coaches es con el ejecutivo. Las metodologías es procesos de coaching ejecutivo, no es una conversación que empieza y termina, es un proceso que lleva X cantidad de reuniones. Esto depende de cada uno de ustedes, qué es lo que pueden prometer, en cuántas reuniones ustedes pueden prometer estos resultados que le pide la organización. Pero también tiene que ver cuánto paga la organización, por cuántas reuniones. Entonces, ¿qué pueden prometer ustedes en 5 reuniones, en 8 o en 12? ¿Qué cantidad de reuniones ustedes son realmente buenos en esto? ¿Mm? ¿El cambio es individual o dentro de la cultura? Dentro de la cultura, perdón. Es individual y siempre impacta en la cultura de la organización, como el ejemplo que les di recién que impactaba en la meritocracia, ¿no? Los logros son propios del ejecutivo, ¿no? Todo lo que es feedback múltiple 360, y el impacto es profesional, su profesión, ¿sí? En la encuesta de clima, en cambio, fíjense que va a impactar en la cultura de la organización, de lleno. Ahora vamos a ver ejemplos. Pero para generar en contexto lo que vamos a ver que son modelos de encuestas de clima. Va a impactar, tiene que ver con los participantes en nuestras reuniones, también es de team coaching, y tiene que ver con reuniones con los equipos directivos, los que definen el propósito de la organización, el sentido y la estrategia, ¿sí? Equipos directivos, áreas o grupos de líderes que van a leer estos resultados y a tomar decisiones. Lo que están viendo del diagnóstico no es ni más ni menos que la percepción de todos los colaboradores de la organización, ¿sí? Las metodologías es coaching grupal, como les dije, team coaching. El cambio es sistema de cultura organizacional, siempre va a impactar en el sistema de la cultura, si sirve esta cultura o tenemos que cambiar este modelo, estos comportamientos. Y el impacto es organizacional cultural, ¿sí?
Estoy acá viendo dónde pongo las pantallitas. Bueno, vamos a entrar, ¿qué es un diagnóstico de clima y cultura organizacional? El diagnóstico de clima y cultura lo que mide es el bienestar de las personas dentro de una organización. El bienestar o malestar, dicen algunas empresas, pero bueno, a ver, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cuál es esta percepción? ¿No? Y nos ayuda para definir estratégicamente el propósito de la empresa. A ver, lo tomamos en cuenta, una empresa que trabaja sobre este tipo de diagnósticos está haciendo una promesa, que es escuchar a las personas que trabajan en su organización. El compromiso y la promesa que está haciendo es, esta encuesta es porque me van a escuchar. Es fundamental que después también se comuniquen los resultados y cuáles son los planes de acción a partir de estos resultados. Porque si no, en la próxima encuesta de clima no va a contestar nadie, va a impactar en la participación. Siempre hay una pregunta en las encuestas que es, ¿pensás que esto va a servir, que es útil para esta organización, que lo van a utilizar para, para realmente tomar decisiones, ¿no? Que impacten en la cultura organizacional? ¿Qué medimos? Calidad de vida, ¿no? Preguntas, es un cuestionario. A ver, yo hice cuestionarios dentro de la empresa, le estaba contando de 60 y pico de preguntas que estaban divididas en ejes, ahora les voy a mostrar esos ejes, ejemplos de ejes, y también este año hicimos una encuesta de clima con 32 preguntas. Y los ayudamos como coaches a elegir estas preguntas que tenían que ver con los ejes. Fue uno de los trabajos que hicimos como coaches, ¿no? O sea, la importancia del impacto, tomar conciencia de lo que iban a preguntar y la promesa que hacían al preguntar algo. ¿Para qué iban a abrir este tema? ¿Mm? Entonces, hay enlatados, como Great Place to Work, que como lo que hace es benchmarkearse, medirse con las mejores empresas de acuerdo a la cantidad de empleados que tienen en el mundo, ¿no? Las empresas que toman la encuesta de clima con esta consultora, que las preguntas son son las mismas para todos porque lo que hacen es compararse como mejores lugares para trabajar. Pero después el resto no es enlatado, generalmente sí se toman cada año o cada 2 años, y las preguntas para poder compararlas tienen que ser las mismas, para poder comparar cómo creció, incrementaron los resultados o no, o la verdad que los resultados bajaron, fueron aún peor, para después tomar decisiones por qué, cuáles son las prácticas y los procedimientos de esta compañía. Entonces se pregunta sobre calidad de vida, relación con el jefe, trabajo en equipo, comunicación, relación con la comunidad, desarrollo profesional, orgullo y pertenencia, ¿no? La satisfacción, hay una pregunta que es ¿cuán satisfecho estás en trabajar en esta empresa? Es una pregunta directa que pega en la satisfacción del empleado, ¿no? Entonces cuando después se agrupa y sale por debajo de los valores de referencia, realmente ya es una alarma muy importante. Es una primera pregunta que genera un contexto diferente, ¿no? ¿Cuán satisfecho estás? Poco, nada, mucho, totalmente satisfecho. Bueno, eso tiene indicadores. Confianza, niveles de confianza y credibilidad que hacen el liderazgo también y en la organización. Respeto, ¿sí? Estas son algunas de las preguntas. Y compromiso, ¿no? El compromiso lo mide si por ejemplo, la persona, una de las preguntas del compromiso es si la persona recomendaría a un amigo, a un familiar para trabajar en esta organización, ¿no? El nivel de compromiso. Mire, entonces, ¿por qué son importantes? Porque hacemos una fuerza laboral comprometida, ¿no? Para el trabajador hay más productividad, foco en la satisfacción de las personas, y esto tiene que ver directamente con la emoción de la organización, desde qué lugar están gestionando sus propios resultados y que impactan en la organización. A veces trabajamos, indagamos más en las áreas, ¿no? Vamos trabajando y comunicando los resultados, armando los planes de acción, y por ahí hay algo que nos dicen que es, nuestros jefes ni nos saludan, acá no saludan los líderes, no nos dicen ni buen día. Temas tan sencillos como esos y que mueven la aguja totalmente en el compromiso del colaborador, ¿no? Y los líderes dicen, pero eso es importante, pero yo porque vengo preocupados. Le cambia la vida a la persona que le digas buen día, lo saludes, le preguntes cómo estás.
Y les puedo asegurar que hemos trabajado en talleres muchísimo en reconocer al otro, lo que significa reconocer a tu equipo de trabajo. Que a veces no tiene que ver con las compensaciones, con la remuneración, sino que tiene que ver con llamarme por el nombre. No darnos cuenta de estas cosas simples. La retención, ¿no? La rotación de las personas, comparten mejores prácticas para el trabajador, o sea, estas prácticas y procedimientos que hacen que perciban de esta manera a los colaboradores de la organización. ¿Sirven? ¿Existen? ¿Sirven? ¿Necesitamos cambiarlas? ¿Necesitamos otras? O por ahí lo que falta es comunicarlas, porque nunca se enteraron que existían. Esto nos ayudaron muchísimo otras consultoras especialistas en mostrarnos que hacemos un montón de estas cosas y la gente no lo sabe. Ay, ¿cómo lo comunican? Cero. Pensamos que lo comunicamos por mails, por intranet o por carteleras. Y eso no es comunicación, ¿no? Necesitamos algo más. Bueno, impacta en el desarrollo del profesional, el cumplimiento con su trabajo y la vinculación positiva con otros. Para la institución también, brindar mejor atención, interna y externa, ¿no? Mejor relación, transparencia, ¿no? Muchas veces preguntan sobre las organizaciones, sobre cómo percibe la transparencia de la organización, sobre todo si es una empresa que cotiza en bolsa, pero ahora me estoy enterando que cada vez más empresas van a estar obligadas, coticen en bolsa o no, con el tema transparencia, es lo que se viene. Trabajar con mucha auditoría interna y externa de cómo hacen las cosas. Me enteré esta semana en el gobierno, que tiene que ver con los políticos de este país, el gobierno que creo que van a lanzar un proyecto que tiene que ver con la transparencia. Colaboración, mayor productividad, aprovechamiento de los recursos, impacto en la sociedad también, de la empresa, ¿no? Cosas que pueden, porque es importante trabajar en estos temas. Entonces, ¿qué observamos cuando vemos estos informes que ahora vamos a ver ejemplos? Vamos a observar qué es lo que se valora, ¿no? Cómo dan estos indicadores de lo que valoran los colaboradores de esta organización. ¿Qué se quiere valorar? También va a surgir. ¿Qué se elige? Porque hay que tomar decisiones después sobre estos datos. Y también qué es lo que se practica. ¿No? Esto que les decía muchas veces no lo practicamos. Decimos que queremos tal cosa, pero no estamos practicando el protagonismo del liderazgo, no estamos practicando, bueno, yo puse el ejemplo de la meritocracia, somos comunicadores y no tenemos prácticas, procesos de comunicación interna, estrategias de comunicación. Entonces, lo que vemos nosotros como coaches es esto, ¿qué es lo que estamos observando en estos diagnósticos? ¿Qué es lo que podemos mostrar? Lo que se está valorando, lo que se querría valorar en los equipos, en cada uno de los equipos, áreas, grupos de liderazgo, comités ejecutivos, y qué es lo que se practica. Esto es un ejemplo, que no es Great Place to Work, de cuando hablamos de dimensiones y preguntas, que pueden ser 60, 50, 30. ¿Cómo las agrupamos? Un ejemplo de cómo agrupamos estas preguntas de clima, cuando tomamos las encuestas, es algo que el eje de la gente, por ejemplo. ¿Qué preguntamos? El trato, sobre trato respetuoso, ¿no? Hay preguntas que tienen que ver con esto. Sobre la empleabilidad, sobre la calidad de vida y sobre la capacitación y el desarrollo. Se hacen preguntas que tienen que ver con esto, ¿sí? Más profundamente sobre estas preguntas. Y se agrupan de esta manera. Ahora voy a seguir mostrando algunos reportes para que vean cómo se ve después, ¿no? Sobre recompensas, compensaciones, modelo de compensaciones, beneficios, y reconocimiento por desempeño también. Sobre el poder de decisión, hay preguntas que tienen que ver sobre el nivel de participación, plazos de las decisiones. Acá hay preguntas que tienen que ver sobre si me permiten tomar decisiones ágilmente, depende, ¿no? Depende cómo sea, pero estos serían los ejes. Y adaptabilidad al cambio. Aspectos institucionales y comunicación e información, medios de comunicación, imagen institucional, responsabilidad empresarial y principios éticos, ¿no? Cómo perciben esto los colaboradores, las personas de la empresa.
Liderazgo, las competencias del superior inmediato y liderazgo de la dirección. Acá se hacen preguntas de mi superior inmediato y de la gerencia en general, cómo perciben a la dirección o la gerencia, o como lo quieran preguntar, que no es lo mismo. El jefe directo es como mucho más, está hablando de su jefe superior inmediato. Después, procesos de trabajo, preguntamos sobre trabajo en equipo y cooperación, condiciones de trabajo, ambiente físico y recursos, si tenés las herramientas para trabajar, si el layout te permite relacionarte bien con la gente y tu equipo de trabajo, ¿no? Necesidades básicas, cómo lo perciben. Organización del trabajo, innovación y calidad y enfoque al cliente. Esto es un modelo de las preguntas. Ahora el último que tomamos este año y que los ayudamos a poder armar estas 32 preguntas, tenía que ver con visión, misión, tenía que ver con liderazgo, tenía que ver con comunicación, tenía que ver con contratación, otra cosa, ¿no? Eran otros ejes que eran importantes. Transparencia. ¿Cómo se ven? Un ejemplo más, uno de los ejemplos de cómo se vería. A veces vemos a ver cuáles son también son informes muy, muy amplios, porque te muestran toda la empresa, te pueden mostrar si es una empresa grande, separados los informes por localización, por ahí hay empresas en diferentes países, diferentes estados, provincias, diferentes ciudades, diferentes unidades de negocio. Esta es como hacemos el corte demográfico. También hay informes por edades, por antigüedad, por contratación permanente o transitoria. Depende de la organización, hay que hacer los cortes, para que después cuando pregunten para que tengan los informes, puedan tener los informes que necesita la empresa. O sea que también hay un trabajo previo para hacer. Entonces, este es un ejemplo que son las preguntas, ¿no? Acá que tiene que ver, las preguntas que surgen de varios ejes. Y son de todas las preguntas, de un cuestionario de 60 preguntas, los 10 índices menos favorables de clima. Y está la comparación entre una encuesta de un año y de otro. O sea, la última que se tomó y la actual. Entonces acá muestran cómo es menos favorable porque cómo fue decreciendo estos valores. Cuando hacemos team coaching, que trabajamos sobre estos resultados, preguntamos al comité ejecutivo, ¿son importantes? ¿Son importantes? ¿Vas a comunicar que vamos a trabajar y este no? ¿Te importan? ¿Le importan? ¿Están alineados a lo que manifiesta la organización como cultura? Bueno, esto es uno de los informes. 10 menos favorables y 10 más favorables, por supuesto, ¿no? También, pero bueno, esto es un modelo. Otro ejemplo es así, las preguntas, acá están los ejes, la gente, procesos de trabajo, satisfacción, ¿se acuerdan que dije es una sola pregunta? Y después profundizamos. Entonces hay un semáforo verde que da bien, está dentro de los indicadores que da bien, amarillo que está más o menos y rojo que está dando mal dentro de los indicadores quedan mal. Hay empresas que dicen, no me interesa trabajar sobre el tema de, tenemos una cultura que los sueldos está bien, en todas las empresas está mal, dentro de lo mal está bien para nosotros, no trabajamos sobre esto, por ejemplo, pero sí me interesa trabajar sobre esto de igualdad entre los empleados, que quieren decir, ¿no? O sobre liderazgo, ahora les voy a contar un ejemplo, sobre maltrato, esto no puede existir, tiene que dar cero, tiene que dar espectacular. Y inmediatamente, en 6 meses tenemos que volver a tomar una encuesta de estos temas para que se perciban los resultados. Y nos contratan a nosotros como coaches para trabajar en esto, en coaching equipo. Cómo lograr mejorar las habilidades, en este caso el trato, que es lo que pasa en determinadas áreas, porque también se ve luego en áreas, sectores de la empresa, en dónde está dando mal, ¿no? Esto es bien técnico esto, pero bueno, esto es otro ejemplo que nos muestra, acá me cambió el color, este sería el color azul. Este sería el color azul, el de la derecha, del rojo.
Muestra también una encuesta que se hizo anterior, en la que se hizo actualizada, y cómo muestra que dan peor ciertos resultados, ¿sí? La satisfacción, o sea, ¿hacia dónde vamos? Una línea de tendencia, cuidado acá. Entonces, ¿qué es lo que le importa a la empresa? ¿Cómo va a fundamentar este resultado? ¿Dónde lo están viendo? ¿Dónde? ¿En qué áreas? ¿En todas? ¿En algunas? A veces cuando se empiezan a abrir estos informes vemos que esto impacta en una sola área, o en dos. Que si trabajamos acá, es como este 20% va a impactar en el 80% de los resultados, ¿no? Donde rápidamente podemos trabajar para gestionar, enriquecer estos datos, ¿no? Hacernos cargo de lo que preguntamos y que realmente es importante para esta cultura organizacional. Esto es una manera de mostrarlos. ¿Cómo vamos acá? Entonces, esta es la retroalimentación cuando hablamos de cultura, cuando tenemos cómo se manifiesta la cultura, ¿no? A través de cómo hacemos las cosas y cómo nos interrelacionamos. Cualquier cultura, puede ser una cultura familiar, del país, de cualquier organización, ¿no? Lo que llamamos organización. Un emprendedor que tenga que crear hacia dónde vamos, ¿no? Acá, hacia dónde va mi negocio, qué es los ejes que van a direccionar este negocio. Entonces, organización, liderazgo, personas. Los líderes son las personas los que manifiestan esta cultura organizacional, ¿no? Les voy a contar un ejemplo rápidamente, son el ejemplo de esta cultura. Los que realmente deberían ser ejemplo, y por eso es la gran capacitación hacia los líderes, ¿no? La inversión para que después gestionen sus propios equipos de trabajo. Esta cultura tiene valores y comportamientos, ¿sí? Comportamientos que fundamentan estos valores. Como recién puse el ejemplo de la meritocracia. Si es un valor la meritocracia, ¿cuáles son los comportamientos que vamos a hacer visibles para estos valores que como organización deciden honrar? ¿Mm? En la encuesta de clima lo que hace es beneficiar también el bienestar de las personas, de acuerdo a estos valores, comportamientos, y que la gente se sienta bien trabajando en esta empresa, que nos siga eligiendo, ¿no? Entonces acá estos indicadores de, bueno, las personas están bien, vamos, ¿cómo vamos en general y dónde vamos a hacer foco o un zoom para trabajar estos temas con un coach. El clima hace el compromiso de las personas, ¿no? Cuando cumplimos las promesas de las preguntas que hacemos en clima y las comunicamos, hacemos el compromiso de las personas, mejoramos el desempeño y a la vez volvemos a enriquecer los valores. Y yo creo que esto es una fórmula que son palabras, pero en hechos concretos lo que muestran es el éxito de una organización. En general, los mayores exitosos empresarios hablan de esto, hablan de que tuvieron éxito porque trabajaron en la cultura. ¿Sí? No en la estrategia era parte de la cultura, sino primordialmente en este paraguas fundamental que cuidan y que tiene que ver con las personas, con conversar más con las personas, cómo se sienten, cómo están, porque es el combustible del resultado de la organización. Entonces, generalmente lo que nos dicen los exitosos en las empresas es, ellos respetan un modelo de cultura, lo honran y lo comunican constantemente, lo muestran en acciones concretas, lo hacen visibles para todos los colaboradores. Y esto se construye con el tiempo. ¿Cómo vamos con el tiempo, hablando del tiempo? Esto se construye con el tiempo. Bien, Cuando me bien. Gracias, Aline. Construir una cultura lleva mucho tiempo, lleva años. Cuando me preguntan cuando queremos hacer un cambio cultural, ¿impacta en la cultura? Lleva años. No es, lo digo, ya lo tengo, viene un consultor, arma todo, rediseña, hace todo un desarrollo organizacional, nos muestra todo lo que tenemos que hacer, reorganiza, cambian los reportes, los jefes, los negocios, pero gestionar todo eso, si no se hace en la previa de cómo se va a hacer y se apoya a los líderes basados en una cultura que se comunica constantemente, no va a tener el éxito que querríamos.
Así que para eso estamos los coaches. Tenemos mucho por hacer en las organizaciones, muchísimo. Mucho valor para agregar, de manera interna y externa, ¿sí? Y yo creo que hacer visible esto en este tiempo, mostrar este lenguaje que hablan las empresas y que podemos contribuir a esto, hace que lo podamos ver y podamos intervenir. Algo más que veo, ya no lo tengo en el espacio de ceguera y de qué manera yo puedo intervenir a esto, en estos dominios. Bueno, esto es un modelo que yo trabajé durante varios años en un holding como responsable de cultura organizacional. Ahí ya era responsable de cultura organizacional corporativa y era cómo vamos a hacer, la pregunta que escuchaba en la empresa es cómo vamos a hacer para poder alinear una misma cultura. Veían las encuestas de clima, los diagnósticos y todos opinaban diferente, ¿no? Había como una cosa en detalle que todos buscaban, tenían objetivos diferentes, ¿no? Estaban desalineados. Entonces dije, bueno, el gran exponente de la cultura de organización es el líder. Lo más rápido en tiempo, aunque va a llevar su tiempo, va a ser trabajar con los líderes. Primero, crear una cultura, un modelo de liderazgo que quiera esta organización. Y esto llevó un gran proceso de coaching para el comité ejecutivo que sponsoreaba este proyecto, testearlo dentro de la organización antes de decidir esto. Estos 3 ejes llevó bastante tiempo, y después implementarlo en un modelo de cultura que llevó después un programa que formamos, que lo hicimos a medida, con coaches y consultores, y que lo tuvimos funcionando para que pasen todos los líderes de la organización durante casi 5 años en grupos, donde incluimos todo lo que eran diagnósticos de clima organizacional, feedback múltiple 360, trabajamos con talleres y trabajamos con un equipo muy grande de coaches ejecutivos. ¿Cuál era el modelo de liderazgo? De una cultura de liderazgo multidisciplinario que venía de diferentes negocios y diferentes dueños, ¿no? De otras maneras de hacer las cosas, hacia uno alineado, que tenía ahora un solo dueño, una empresa y un mismo modelo. Bueno, este modelo que se definió en un coaching, un team coaching, que creo que llevó un año, llevó bastante tiempo, y se siguió definirlo, era que el líder sea capaz de hacerse cargo de los resultados del negocio, de los aprendizajes del equipo y del clima organizacional. Esto significaba que sea responsable de la emoción de su equipo de trabajo, del bienestar, de que tenga sus planes de acción y que los incluya en sus objetivos, porque ese era su objetivo como líder, ¿no? Era el responsable. Y también encontrar que su equipo se pueda desarrollar y desempeñar su formación, ¿no? Estos líderes que soy yo, quiero crecer de mí para arriba y mi equipo ¿qué? Tengo mi cuadro de reemplazo, por ejemplo. Bueno, si la organización quiere crecer, necesitamos líderes que sean responsables de esto para tener gente que pueda desarrollarse en otras posiciones, en otros países, ¿no? Y por supuesto resultados del negocio, de sus objetivos y metas que contribuyen a los resultados del directorio. Rápidamente acá, creo que tienen preguntas, Aline. Vamos antes, quiero decir, ¿cuál es el valor del coach en estos procesos de diagnósticos de clima organizacional? Algunos que podemos darle visibilidad y que se los digo para que piensen a ver si lo pueden incluir en su oferta de valor, cuando van a preguntarle al cliente o cuando van a pensar, si se animan, si ya se están animando, si lo pueden traer como que pensaban que no, que era solo de un consultor. Entonces, como coach interno, facilitamos la creación de un modelo de liderazgo, interno y externo, ¿sí? Porque las preguntas eran para crear conciencia de la importancia, del impacto de tenerlo o no, por ejemplo. De hacer un acuerdo de trabajo, de armar un plan de acción. Colabora en el diseño a medida de un programa de entrenamiento. Yo siempre digo, los coaches, yo escucho muchos coaches que buscan enlatados. Y yo soy de esa coach que, para mí el coaching tiene que ver con la escucha
absoluta y la creación. No podemos tener nada enlatado, no sabemos qué va a pasar. No podemos, dame el modelo de liderazgo de esta empresa que me mostraste, voy, te lo saco y lo aplico a otra. No, tenemos que escuchar la empresa a dónde va. Y yo creo que esa es la gran habilidad del coach, el tipo de escucha que tenemos con el otro. Esta creación de contexto para innovar, para crear, para incorporar el mundo que se viene, que va cambiando continuamente, ¿no? O sea, estar navegando en un cambio constante. Entonces, armamos programas a medida, escuchando al cliente. Lidera los procesos de comunicación interna. Siempre, lo que les dije, comunicación fundamental. Contrata a los proveedores, consultores y coaches. ¿Qué trabajo es para un consultor y qué para un coach? Y muestra las diferencias. Yo mostraba la diferencia trabajando con un coach y con un consultor. Tenía equipos multidisciplinarios de consultores, coaches, internos y externos, ¿no? Cada vez más las empresas usan estas prácticas. Yo pensé que era la única. Nada que ver. Ahora lo usan un montón de organizaciones. Están viendo los resultados y la verdad que tienen coaches internos y trabajan con proveedores externos, ¿no? Hacen seguimiento del proceso y de los resultados. Todo el tiempo es un seguimiento de qué se logró hasta acá, qué es lo que falta, cómo va, hay desvíos, cuáles son los resultados, los comunica, hay mucha gente que ni lo sabe, coordina de manera interna y externa el proyecto. Hay que coordinar semejante proyecto de cambio de cultura, ¿no? Porque el clima impacta en la cultura. O sea, coordinación de acciones, lo vimos los coaches. Yo con ese caballito de batalla que salí en el año 2000, no, cuando empecé la carrera en el 98, salí a coordinar acciones y liderando proyectos multiáreas y me fue bien. Y empecé a mostrar resultados. Prometía, cumplía y así fui desarrollándome en la compañía, ¿no? Pero coordinación de acciones es, creo que nuestra habilidad, una de nuestras habilidades que tenemos que mostrar, ¿no? Cómo agregamos valor en esto, que el otro realmente lo valore. Hacer seguimiento, esto de hacerlo sustentable, no dejar esto ya está, listo, ya funciona, chao, me voy. Hay una responsabilidad, un cambio que venimos haciendo las cosas así toda la vida y después decir que eso ya cambió para siempre, yo no prometo eso. O sea, hay que hacer un seguimiento para recordar el compromiso de la organización, ¿no? Para revisar. Y un plan de mantenimiento de aprendizajes. Eso es siempre lo que nosotros ofrecemos. Mostrar también qué es lo que se aprendió hace que después no se vuelva a cometer los mismos errores, gestionar los errores. El coach externo ayuda a definir en conjunto con el sponsor del proyecto los ejes o dimensiones para incluir en el proceso de la encuesta de clima. ¿Cuáles son los ejes? Es un proceso en sí mismo de coaching al equipo, es lo que le decía. Facilita el diseño de los planes de acción, post resultado de encuesta de clima. O sea, el plan de acción entendiendo lo que ven, que es el primer impacto, que no se enojen, es lo que es. ¿Qué les dispara a cada uno? Algunos se enojan, yo ni loco voy a cambiar esto, ¿qué pretende la gente de que yo los deje que trabajen desde su casa con el home office? ¿No? Toda esta cosa que empiezas a salir con las preguntas y que surgen este tipo de diagnósticos. Facilitan el diseño del plan de acción de mejora, situación actual y futura. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde quieren ir? Trabajar sobre este gap. Facilita la implementación del proceso de comunicación estratégica, fundamental. Siempre cuando preguntamos por qué es este problema en el negocio temas duros, antes de la quinta pregunta sale tenemos un problema de comunicación. Ese es el tema blando, que para mí es duro como coach, porque cómo medimos la comunicación, ¿no? Participa en los focus group para agregar valor. Vamos a los focus group, hago shadow coaching, te escucho como líder, quiero ver qué opinas sobre estos resultados de encuestas de clima. Ampliamos un poco más, llevamos más información para incluir en este proceso de cambio, de mejoras de clima, de bienestar de las personas, ¿sí? Facilitan implementar los planes de acción. Implementarlos. Y ese seguimiento de gestión de cambio y de aprendizajes. ¿Qué aprendiste hasta acá? Esto lo conocen, ¿no? ¿Qué aprendiste hasta acá? Pero se hace cargo de esto, no lo toma como obvio, es parte del trabajo de un profesional. Bueno,
Es mucha información dura, me gustaría saber acá, hasta acá, preguntas que tengan de los temas que, mucha información, son dos diagnósticos muy grandes, elegí mostrarles algunos ejemplos, me gustaría haber dejado de compartir. Hasta acá, ¿qué vieron? ¿Qué dudas tienen? Están todos muy callados. ¿No tienen preguntas? Sí. Vamos a... Están todos habilitados a preguntar. Sandra está acá escuchándolos, esperando sus preguntas. Bueno, por acá aparece una pregunta de Tomás. A ver, ¿qué equipo de trabajo tenés para hacer un feedback 360? Ahí va. ¿Ahí me escuchan? Y ahora sí, Sandra. Bueno, el equipo de trabajo era externo fundamentalmente también, consultoras especialistas en tomar feedback múltiple, que logren implementar una plataforma, todas las habilidades de la organización, que nos ayuden también a registrar todas las respuestas de todos los colaboradores que participaban, seguir un orden y armar lo que analizan de todos los reportes, ¿no? Porque toda la gente va linkeando y respondiendo, que lleva menos de 5 minutos, pero después toda esa información se tiene que recolectar y armar los informes. Así que contratamos una consultora especialista, contraté un equipo de coaches ejecutivos que dividí de acuerdo a los líderes de las áreas y a los perfiles, nos juntamos internamente y decidimos qué coach con qué líder de equipo, con qué director o con qué gerente, supervisor, quien sea. Entonces elegíamos eso y después también internamente trabajé con todos los referentes de recursos humanos y elegimos un equipo de líderes de opinión, porque era una empresa de casi 2.000 empleados, entonces necesitábamos trabajar sobre la comunicación y que en cada lugar y en cada localización haya alguien que sea referente de las dudas que tengan las personas, ¿no? En el momento de, de responder la encuesta y las dudas que puedan tener con respecto a esto. Así que era un equipo muy grande de consultores, te dije una consultora, un equipo de una consultora, y coaches eran de diferentes consultoras también. Fue multidisciplinario, porque elegimos probar también y ver los resultados internamente, a ver cómo trabajaban los coaches, los resultados que teníamos, cómo trabajaban, estábamos conociendo al principio, y también había ejecutivos que pedían cambio de coach. Les conté el caso de éxito, pero también tuve ejecutivos que pedían un cambio de profesional y bueno, tuvimos que gestionar ese tipo de temas que nos traían. Sandra, acá tenemos otra pregunta más. Si una organización tiene un modelo de encuesta de clima solo basado en el liderazgo y gestión del jefe inmediato, ¿qué opinión te merece? Una encuesta de clima tiene que tener diferentes ejes que son los que valoran. Yo trabajaría previamente como coach en buscar esos ejes que los representa. Hay un trabajo previo. O sea, el liderazgo es el exponente de la cultura de la organización, ¿no? Es el referente como modelo en los equipos. Pero eso sería un diagnóstico que está basado en el modelo de liderazgo, no sería una encuesta de clima. Una encuesta de clima se diversifica en diferentes dimensiones y ejes.
¿sí? O sea que tiene que ver con la comunidad, con el afuera, hacia adentro. Una encuesta de clima tiene otras variables. Como opiniones que no es una encuesta de clima, es otro tipo de diagnóstico. Es un diagnóstico de liderazgo, que también hay, y también podemos trabajar en eso. ¿Mm? Tenemos acá más preguntas, Sandra. ¿Qué más forma parte del trabajo previo para medir el clima? ¿Y cómo coordinan el trabajo de los muchos coaches? Si se usan reportes estandarizados. No forma parte del trabajo previo para medir el clima. Hay un trabajo que lleva, el previo es un montón, porque es definir las demografías, las localizaciones, si lo van a separar por años, por género, por antigüedad en la empresa, por, bueno, niveles de jerarquía, localizaciones, o sea, hay que definir toda la demografía de la organización, hay que estructurar la organización previamente antes de la toma de la encuesta. Además, hay un tema comunicacional, siempre hay un kit de comunicación, que lo llaman a todo un proceso, que comunica desde el CEO de la empresa hasta los referentes de recursos humanos o director de desarrollo organizacional, hasta los recursos humanos de cada uno de los negocios, ¿no? O sea, hay que ver y diagramar todo un kit de comunicación para que sea exitoso. Hay que trabajar sobre el para qué de la encuesta de clima. Esto, ¿no, coach? ¿Para qué y por qué? Porque la organización está haciendo promesas a sus colaboradores cuando toma una encuesta de clima. No es porque sí. ¿Mm? Hay mucho trabajo previo que lleva bastante tiempo, depende también la dimensión de la empresa. Y por supuesto también nos piden siempre que los asesoremos, le hagamos preguntas como para reflexionar más, indagar sobre cómo están haciendo las preguntas. ¿Cómo las están haciendo? ¿Cómo las va a recibir el colaborador de la organización? Hay mucha revisión antes de lanzar el cuestionario. Preguntan también acá, Gerardo, ¿cómo bajarías todo esto a las pymes? Bueno, acabo de hacer una encuesta de clima en una pyme, un equipo más chico. Se puede hacer exactamente igual. Yo lo abrí una empresa grande, una multinacional, un holding, pero lo hice este año con 32 preguntas a una pyme, decir, bueno, es nuestra primera encuesta de clima, queremos hacer una encuesta de clima. Me lo dijo la pyme. Ahora, yo como coach, en una conversación, también dije hace poco, ¿qué tal te parece empezar por un diagnóstico antes de ofrecerte algo? Entonces me dijeron, sí, sí, claro, como hicieron, estaría bueno, como para partir de algo. ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué es lo que importa? Entonces hay todo un trabajo previo, todo un trabajo que lleva unos meses o un año para después definir en esta pyme me decía la directora de desarrollo organizacional, yo tengo estos objetivos, de acá a un año, esto y esto, y quiero tomar una encuesta de clima. De la encuesta de clima voy a linkear mis objetivos, porque tengo que hacerlos visibles, tengo que mostrar que lo logré. Entonces quiero primero escuchar a la gente para tomar las decisiones correctas. Si tomo una decisión que nada que ver, ¿cómo tomo las decisiones si no escuché a la gente? Entonces ahí está, ¿qué preguntas hago para escuchar a las personas? Y ahí los ayudamos un montón. ¿Sirvió la respuesta, Gerardo? Y a todos, ¿no? Esto es, hola Gerardo, ahí está. Claro, el tema es cómo articular todo esto que parece duro y ablandarlo y decir, a ver, nosotros como coaches, ¿cómo podemos incorporarlo en nuestra oferta de valor a las organizaciones? No saben la cantidad de veces que me junté con coaches en entrevistas, yo siendo coach, pero mis compañeros o directores de empresas cuando los entrevistaban, les hablaban era una conversación de coaching, y decía, no me entiende que estoy hablando, ni entiendo lo que me está diciendo. Entonces
Esto ayuda a entender el lenguaje organizacional y preguntar de este lugar. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a intervenir? ¿En una organización? Chiquita, también les cuento otro ejemplo. Estuve trabajando en una escribanía muy chiquita de 9 personas. Hicimos un diagnóstico, no hice clima, ¿no? A que me preguntó de liderazgo, no hice clima, no hice 360. Propusimos unas preguntas que surgen de las primeras reuniones que tuvimos con los dueños de la escribanía y, y tomamos un diagnóstico. No saben cómo cambió lo que venían conversando en las reuniones de coaching, los dueños de la escribanía. Mostramos los resultados y fue un antes y un después. Hubo un quiebre importante, emocional, algo que no se esperaban. No se esperaban. Fue también como el ver qué era lo que estaba pasando con 9 personas. Y fueron preguntas sencillas que tenían que ver con antigüedad, con líder directo, con el estilo de comunicación, el estilo de varios temas que surgen de ahí, que fue creada con ellos mismos, fue parte del proceso. Por eso digo, no es en gran empresa, esto se puede hacer. Y a partir de ahí ya cambiamos los temas a trabajar, ellos cambiaron el punto de vista, tardó un poquito más, primero tuvimos algunas reuniones previas, venían muy embalados, muy con un objetivo, y cuando viene el diagnóstico, dijeron, pasame esto, necesitamos pensarlo, no se pusieron bien, necesitamos pensarlo, necesitamos tiempo, nos vamos a juntar y nos reunimos en tantos días. Dejanos ver, porque hay cosas que me impactaron. Bueno, trabajamos sobre la emoción que les disparaba esto, el juicio que tenían, obviamente, antes de seguir pensando, ¿no? Porque podía ser un desastre salir a decir por qué pensaste esto, que entonces hicimos acuerdos de cómo seguir trabajando dado estos datos. Sandri, también nos pregunta Pablo, ¿cómo se coordina el trabajo de muchos coaches? Si se usan reportes estandarizados. Pablo, usé las dos cosas. Usamos reportes estandarizados y otros que nos propuso otra consultora. Diferentes usamos, pero sí estaban aprobados por nosotros como equipo interno. Eran informes que estaban aprobados. Vimos que nos entregaban diferentes informes. Y los coaches, que no venían de la misma consultora, eran contratados por la organización, los hicimos trabajar en equipo, o sea, teníamos reuniones de equipo. También es una manera de observar quiénes son como coaches al momento de coordinar acciones entre pares y profesionales, ¿no? Cómo hacen, cómo son coherentes en esto que dice que hacen, a mí me sirvió muchísimo, y en esto que surgía entre el equipo de trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Era una gran herramienta para mí seguir trabajando con ellos. Indicadores claves que lo veía ahí al trabajar en equipo. ¿Cómo bajarías todo esto a las pymes ya? ¿Quién define todo esto? ¿Quién define todo ese trabajo previo? Exacto, esa es la otra pregunta que nos va quedando para contestar. ¿Quién define todo ese trabajo previo? Cuando decís todo el trabajo previo del 360 o clima, el comité ejecutivo. Hay un comité ejecutivo. Estaba referida un poco la pregunta al trabajo previo para medir el clima, porque esa había sido la pregunta previa de Tomás. Sí. Hay un comité ejecutivo. El clima y la cultura lo gestionan el board de la organización. Es una responsabilidad del gobierno de la organización, los dueños, arriba. Entonces, ese trabajo se define con un equipo multidisciplinario, pero en conjunto con el board de la organización, o sea, con todo el comité ejecutivo, con el directorio. El clima organizacional es parte del gobierno corporativo, y el gobierno es quien cuida toda esta transparencia, todo el bienestar de las personas, la cultura organizacional, es otro tema del gobierno corporativo. La transparencia del negocio. ¿Quién define todo este problema? No, a ver, Pablo, creo que ya, ¿cómo coordinan el trabajo? ¿Usan reportes estandarizados? No. Ya contestaste todas estas otras preguntas, ya te las he pasado todas. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque si no, yo tengo una pregunta para ustedes.
¿Y cuándo el gobierno corporativo lo delega totalmente a recursos humanos? Esa es una pregunta. Eh, la persona de recursos humanos es parte del gobierno corporativo. Debería serlo. El que lidera de recursos humanos es parte, debería, yo asesoro y sugiero que cultura organizacional o director de desarrollo organizacional sea parte del comité ejecutivo, del gobierno. De hecho, yo estuve en cultura organizacional y era parte del gobierno corporativo, estaba en esas reuniones. Por eso es corporativa. La cultura organizacional, sugerencia y aparte por mucho de poder resolver demás, tiene que estar en el gobierno corporativo. Es parte de eso. ¿No, Gabriel? Siempre. Si no, es como que... ¿Cómo estás? Gabriel, ¿querías decir algo? Sí, claro. Ahí está, sí, claro, siempre. Es así, siempre. Lo delega en ciertas actividades, pero siempre se reporta al comité y hay reuniones e indicadores de clima y salen he ido a outings con todo el equipo de gobierno corporativo a hablar de los resultados del clima organizacional. No podía creerlo porque eran 2 días de salida con el equipo para trabajar equipo, la integración y demás de un equipo corporativo y nos la pasamos un montón de tiempo trabajando los resultados del clima organizacional. ¿Y qué opinaban todos sobre eso? Una linda oportunidad, ¿no? Porque eran preguntas de coach ahí, las preguntas para a ver qué veían, qué opinaban. Hermoso, mucho aprendizaje. Me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes ven algo, que ven que esto les puede servir a ustedes como oferta en su profesión. Acá ¿Hay tenemos alguien? a Tomás que mucho. Y Gerardo es amigarse con la palabra diagnóstico. Claro, sí, tenemos que incluirlos o hacerlo para ver por dónde empezamos. Sí, sí. El diagnóstico son opiniones fundamentadas. Es amigarse con las opiniones. ¿Y dónde fundamentan esas opiniones? Les hago esa pregunta porque a mí me toca hablar así como siempre de temas duros de organización, por la experiencia que tuve y demás, y preguntan, ¿qué tiene que ver esto con el coaching? Y yo a veces me quedo y digo, todo. Tenemos un montón ahí de fuente de trabajo y un montón para agregar valor, por eso lo llamo cómo agregar valor como coach, interno y externo, de ambas formas de verlo. Tenemos todo para agregar valor. No es que solamente el coach es en procesos de coach, una conversación que empieza y termina, uno a uno. Podemos intervenir con una sola pregunta en un equipo y hacemos una diferencia. Yo me acuerdo en los inicios me iba con un montón de preguntas así. Queremos que vamos a implementar un proceso de change management. ¿Te podemos invitar? Sí. Y entonces veía, ¿no?, que la consultora presentaba todo como había armado, divino, 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 todas las áreas, todo súper estructurado. Entonces yo decía, ¿y quién lo va a implementar? ¿Y cómo saben que esto va a ser exitoso? ¿Cuáles son los indicadores que va a ser exitoso? ¿Qué tendrían que haber tenido en cuenta que no tuvieron? Y las personas, le preguntaron a las personas si querían, podían, sabían. ¿Quiénes van a tener que ser entrenados para estas nuevas posiciones? Y si las personas se van y dicen que, uff, un montón. Casi me echan de la sala. Casi me miraron, empecé así. Entonces me empezaron a llamar en años que yo era la que contaba las costillas. Entonces, pero el coach desafía el statu quo. Constantemente estamos desafiando, ¿no? Hace preguntas para desafiar las cosas como son, a ver, lo veía y yo tenía un montón de preguntas y preguntas que venían de mi formación. Lo implementaron después, aún con las preguntas que hice. Y no fue exitoso, lo volvieron para atrás. Hace muchos años me pasó esto, lo tomo como ejemplo. Muy bien. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por toda tu información y muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado.
Esto ha sido muy enriquecedor y la verdad muy disfrutable. Te Gracias a agradezco ustedes. mucho. Y les pongo ya a todos quienes quieran solicitar las CCEs, las unidades CCEs, les estoy poniendo en el chat el link para conectarse y la clave, ¿ok? Muchas gracias, cualquier cosa estoy a disposición, se pueden conectar conmigo y podemos seguir conversando. Así que para mí fue un placer, gracias a Liné y gracias a la escucha de ustedes. Anímense, incluyanlo en su oferta. Necesitamos muchos coaches ejecutivos que colaboren en trabajar para estos diagnósticos. Así que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a Liné y a todos. Gracias a vos, Sandri. Chao, chao, beso. Adiós. Gracias a todos. Ya nos veremos en próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Chao.